El té de romero se ha vuelto popular en redes sociales, como un remedio casi milagroso. Mucha gente cree que, por ser natural, sirve para todo. Por ejemplo, desde mejorar la memoria hasta curar la digestión, fortalecer el sistema inmune o ayudarte a dormir mejor. Y cuidado, que yo he hecho un par de vídeos hablando de los beneficios del romero, porque sí, tiene propiedades interesantes que debemos tener en cuenta. Pero eso no significa que sirva para todo, ni que cualquier persona deba tomarlo así, sin más. La verdad es que muchos de los beneficios que se repiten por ahí vienen de estudios con extractos concentrados que no son lo mismo que una infusión casera. Y además hay detalles importantes que no se explican a veces, como por ejemplo cómo prepararlo bien, en qué casos puede ayudarte, cuándo conviene evitarlo y qué errores se cometen sin ni siquiera darte cuenta. Así que hoy lo que voy a hacer es explicarte con claridad y sin exageraciones qué puede hacer realmente el té de romero por tu salud, qué no puede hacer, y esto basado en la ciencia y en lo que sabemos. Y al final te responderé a dudas frecuentes, como por ejemplo si se puede tomar todos los días, si hay que descansar, si interactúa con medicamentos. Es decir, que quédate conmigo hasta el final porque en este vídeo te voy a explicar todo esto y te servirá más que una simple lista rápida de beneficios. ¿Qué es el romero y qué contiene realmente la infusión? El romero es esa ramita que a veces ves decorando el pollo al horno. Es mucho más que una planta aromática. Su nombre científico es Salvia rosmarinus. Antes se llamaba Rosmarinus officinalis y lleva siglos usándose como planta medicinal. Pero cuidado, que una cosa es usar romero y otra muy distinta es lo que pasa cuando lo infusionas, es decir, cuando haces el té o la infusión de romero. Imagina que el romero fuera una despensa llena de compuestos activos, aceites esenciales, flavonoides, ácido rosmarínico, ácido carnósico. Suena potente, ¿verdad? Ahora bien, cuando haces una infusión, es decir, cuando echas agua caliente sobre las hojas secas o frescas y las dejas reposar, no todo lo que hay en esta despensa se disuelve en el agua. Es como si metieras una cucharada de miel en una taza y solo se disolviera la mitad. Aún así, te endulza. En el té de romero ocurre algo parecido. Lo que llega a tu cuerpo es una fracción suave y diluida de estos compuestos que he comentado. Lo suficiente para notar efectos si lo tomas con constancia, pero no esperes milagros con una taza. Depende también de cómo lo prepares. El romero fresco, por ejemplo, tiene más aceites esenciales, pero el seco está más concentrado. Si lo hierves mucho, pierdes aroma. Si lo infusionas muy poco, no extraes casi nada. Más adelante te explicaré cómo prepararlo, cómo hacerlo bien, para que aproveches lo que realmente importa. Y una pista, si el té no huele a nada, probablemente no va a hacerte nada. Es decir, que en resumen, el romero tiene potencial, sí que lo tiene, pero una infusión no es una pastilla ni un extracto concentrado, es una versión suavizada que bien usada puede ser una gran aliada, pero no esperes milagros, por favor. ¿Qué efectos tiene el romero en la memoria, la concentración y la claridad mental? ¿Te ha pasado alguna vez que te sientas a leer y 5 minutos después no recuerdas ni el título del libro? O que vas a hacer algo y se te olvida lo que ibas a hacer justo cuando llegas. Esto pasa, nos pasa a todos a veces, y por eso uno de los beneficios del té de romero que más se repite en internet es que mejora la memoria, pero la pregunta ¿es cierto? Entonces vamos por partes. El romero tiene dos compuestos importantes que han llamado la atención de la ciencia, que es el ácido carnósico y el ácido rosmarínico. Ambos tienen propiedades antioxidantes y neuroprotectoras. En estudios con animales y también en algunos ensayos preliminares en humanos han visto que puede proteger las neuronas del daño oxidativo y reducir la inflamación en el cerebro. Eso, al menos en teoría, podría ayudar a mantener la memoria y la concentración más afinadas. Pero, atención, que hablamos de potencial, no de que vayas a recordar la matrícula del coche de tu vecino con solo oler el té. Ahora bien, lo interesante es que incluso el aroma del romero ha mostrado efectos. Sí, como lo oyes. En un estudio de la Universidad de Northumbria, en Reino Unido, expusieron a personas al olor del romero y observaron una mejora en la memoria a corto plazo. No es magia, pero tampoco es
humo. Literalmente, el olor activa áreas cerebrales relacionadas con la atención, con el recuerdo, y esto es muy interesante. ¿Significa que beber té de romero te va a convertir en Einstein o en Sherlock Holmes? Pues no, pero podría ayudarte a mantenerte más despierto mentalmente, sobre todo si lo combinas con otros hábitos saludables, como el descanso, la actividad mental, el ejercicio. Es como si el té fuera un pequeño empujón. No te lleva solo, pero te ayuda a arrancar. Y si lo tomas mientras estudias, trabajas o necesitas concentrarte, puede ser una forma de incorporar ese efecto aromático y ritual que por sí mismo ya puede marcar la diferencia. Más adelante te contaré si es buena idea tomarlo por la noche o por la mañana, pero ya te adelanto que si lo usas para estudiar, mejor antes que después. ¿Qué efecto tiene el romero en el envejecimiento y qué efecto tiene como antioxidante? En casi todos los vídeos sobre plantas medicinales aparece esta palabra, la palabra antioxidante, que también la utilizo, pero ¿qué significa realmente? ¿Y por qué todo el mundo quiere tomar algo que tenga antioxidantes? Te lo explico fácil. Nuestro cuerpo está en constante actividad. Respiramos, digerimos, pensamos, nos movemos y en todos estos procesos se generan residuos, lo que llaman radicales libres. Imagínalos como pequeñas chispas que si no se apagan a tiempo pueden quemar cosas por dentro. Los antioxidantes son como bomberos que apagan estas chispas antes de que causen daño. El problema es que con el tiempo el cuerpo produce más radicales libres por estrés, contaminación, mala alimentación, por la edad, y si no hay suficientes bomberos, empiezan los daños. Este desequilibrio se llama estrés oxidativo y está relacionado con el envejecimiento y con muchas enfermedades crónicas. Y aquí es donde entra el romero. Tanto el ácido rosmarínico como el ácido carnósico son antioxidantes potentes. En laboratorio y en modelos animales han demostrado proteger células cerebrales, hepáticas e incluso de la piel. ¿Y el té hace algo? Bueno, como ya he contado antes, la infusión no lleva todo lo que contiene la planta, pero sí una parte suficiente como para aportar una ayuda que es suave y sostenida. No es como tomar un suplemento que esté concentrado, es más bien como regar una planta con cariño poco a poco y esto se va notando. Eso sí, cuidado con los titulares exagerados. Tomar té de romero no va a borrar tus arrugas, ni te va a curar enfermedades, ni te va a rejuvenecer 10 años. Pero sí que puede ser una pieza más de un estilo de vida saludable. Piénsalo así. Si el cuerpo es una ciudad, los antioxidantes del romero son parte del equipo de limpieza. No lo hacen todo, pero ayudan a que la ciudad no se deteriore tan rápido y esto a largo plazo puede marcar la diferencia. ¿Qué hace el romero en la digestión y en la salud del hígado? No sé si te ha pasado que comes algo pesado y después sientes como si llevaras un ladrillo en el estómago, con hinchazón, gases, pesadez. A veces no es lo que comiste, sino cómo lo digirió tu cuerpo, o mejor dicho, cómo no lo digirió. Aquí el romero puede tener algo que decir. Desde hace siglos se ha usado como planta digestiva y no solo tradición, hay razones fisiológicas de funcionamiento de nuestro cuerpo que lo explican. Cuando tomas té de romero, ciertos compuestos, como los aceites esenciales, estimulan al hígado a producir más bilis. Y te preguntarás, ¿de qué sirve esto? Pues la bilis es como si fuera un detergente natural, que ayuda a descomponer las grasas y facilita la digestión. Si el hígado no produce suficiente bilis, los alimentos quedan más tiempo dando vueltas y eso se nota. Tienes hinchazón, reflujo, digestiones lentas. El té de romero también tiene un efecto carminativo, lo que significa que ayuda a expulsar gases y además relaja los músculos del intestino, lo que puede ayudar a reducir cólicos y espasmos leves. ¿Es un milagro? Pues no, pero si lo tomas después de una comida copiosa o cuando notas molestias digestivas frecuentes, te puede ayudar como si fuera una especie de botiquín suave, por decirlo de alguna manera. Ahora hablemos del hígado. Algunos vídeos dicen que el romero limpia el hígado. Y bueno, esto habría que, como mínimo, matizarlo. El hígado ya se limpia solo, es su trabajo, pero el romero puede ayudar a esta función ayudando a que trabaje mejor. Estimula la secreción biliar y tiene cierto efecto antiinflamatorio y protege las células hepáticas del daño oxidativo, al menos según estudios en animales. Es decir, no es una esponja mágica, pero sí puede aliviar la carga
cuando el hígado está sobreexigido por una mala alimentación, por estrés o por medicamentos. Eso sí, si ya tienes un problema hepático diagnosticado, no basta con el té. Consulta siempre con tu médico, pero para el día a día, para cuidar un poco más tu digestión, tu hígado, el té de romero podría ser o es seguramente un buen aliado. ¿Qué efecto tiene el romero en la inmunidad y la circulación sanguínea? Estos son dos temas que suenan muy bien, pero que hay que saber aclarar y aterrizar. El de fortalecer las defensas y el de mejorar la circulación. Lo primero, decir que algo refuerza el sistema inmunológico es como decir que dormir te hace más inteligente. Puede ser cierto, pero depende de 1000 factores. En el caso del romero, lo que sabemos es que tiene compuestos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Y esto, en conjunto, puede ayudar a que el cuerpo esté más preparado para defenderse. Pero no es que el té de romero suba las defensas, como si fuera un botón mágico que apretas y defensas aumentadas. No funciona así. Ahora bien, por ejemplo, el ácido rosmarínico que contiene tiene cierta capacidad para modular la inflamación y protege células inmunitarias. Y la vitamina C que tiene, aunque no en grandes cantidades en lo que es el té o la infusión, también tiene su papel, como ya sabemos. Además, el romero tiene aceites esenciales que tienen efecto antimicrobiano que en estudios de laboratorio han frenado bacterias y hongos. Ahora bien, insisto en que estos efectos se han visto in vitro, es decir, en placas de laboratorio, en tubos de ensayo, en concentraciones muy altas de extracto de romero. Entonces, la pregunta es, cuando tomamos la infusión, ¿la cantidad de estos compuestos es la misma? Pues no, será mucho menor. No esperes que una taza de té tenga un efecto antibacteriano o antihongos directo como si fuera un medicamento. Es decir, la pregunta es, ¿me curará de la gripe el té de romero o un resfriado? Pues no, pero puede ayudarte a mantener un terreno más saludable, con menos inflamación, con menos estrés oxidativo. Es decir, que esto será útil, te ayudará en este sentido. Luego está el tema de la circulación sanguínea. El té de romero, el romero en general, tiene algo interesante. Son los aceites esenciales con un efecto vasodilatador, es decir, que ayudan a relajar los vasos sanguíneos. Esto facilita que fluya la sangre, mejora la oxigenación de los tejidos y también puede aliviar problemas leves de circulación. Por ejemplo, pies fríos o sensación de piernas pesadas. Además, también hay algún estudio que indica que puede estimular la producción de óxido nítrico, que es una molécula clave para mantener las arterias flexibles, que estén bien abiertas. Y dices, bueno, esto es muy interesante, te preguntarás, ¿esto es entonces como tomar un medicamento para la circulación? Pues no, no es lo mismo, pero para personas con una circulación un poco lenta o que puedan pasar mucho tiempo sentadas, pues puede ser una ayuda que es ligera pero constante. Sería como abrir un poco más la carretera para que el tráfico fluya mejor, que esto no te soluciona un atasco gigante de tráfico, pero sí mejora la fluidez del tráfico en general. Pues esto es algo parecido. En resumen, que el té de romero no te va a convertir en un superhéroe inmunológico ni te va a curar problemas circulatorios graves, pero sí que puede ser un aliado suave, natural, fácil de incorporar, que puede ser un refuerzo extra en el día a día y que te puede ayudar. ¿Qué efecto tiene el romero en situaciones de estrés, de problemas de sueño, de ansiedad? A ver, ¿quién no ha pasado un día de estos en los que el cerebro le va a 1000 por hora y que el cerebro parece que es una cuerda tensa, mucho ruido, mucha cosa pendiente y al final del día pues te cuesta hasta dormir? En esta situación, el té de romero puede jugar un papel interesante. No es un ansiolítico, ni se sustituye una terapia, ni un buen descanso, ni un paseo al sol en compañía, pero sí que te puede ayudar. Para empezar, el aroma de romero no solo es agradable, sino que también se ha estudiado en aromaterapia por su efecto en el sistema nervioso. Se ha visto que inhalar el aroma de romero puede reducir los niveles de cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Ya solo preparar la infusión, olerla, tomarse unos minutos para parar, pues esto ya cambia algo. A veces no es solo la planta, sino el ritual. Pero además el romero tiene compuestos que podrían tener un efecto modulador sobre neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. No es una forma fuerte ni inmediata de efecto, pero sí es un pequeño empujón al equilibrio emocional. También tiene una acción relajante muscular,
que puede ser útil para quienes somatizan el estrés, es decir, que tienen mucha tensión física, el cuello cargado, mandíbula apretada, la tripa revuelta. Entonces aquí viene la pregunta que más se repite en los comentarios que voy viendo sobre este tema. ¿Se puede tomar por la noche? Pues sí, de hecho muchas personas lo prefieren en este momento como parte de la rutina que tienen para desconectar antes de dormir. ¿Funciona para todos? Pues no, pero para algunos sí. Y si lo tomas por la noche y notas que te activa en lugar de relajarte, pues cámbialo por la mañana. Es como con la música. A algunos les relaja el jazz, a otros les da sueño. Es cuestión de afinar con lo que a ti te va bien, en resumen. Que el té romero no te eliminará el reestrés, pero te puede ayudar a gestionarlo mejor, sobre todo los síntomas leves, a crear un momento de calma, a preparar el cuerpo y la mente para descansar. Después, la sección de preguntas frecuentes, te explico las precauciones que deberías tener y cuánto tomarlo y cómo prepararlo bien. ¿Cómo preparar el té de romero y qué esperar de la infusión? Vale, ya hemos visto para qué puede servir el romero o el té de romero, pero ¿cómo se prepara esta infusión para que realmente funcione? Pues primero la dosis, que sería una cucharadita de hojas secas o una ramita fresca de romero por taza de agua. Esto es suficiente, unos 240 mililitros. No hace falta llenar la olla. Calientas el agua, pero no dejas que hierva con el romero dentro. Mejor apaga el fuego justo antes de que empiece a hervir. Después ya añades el romero, lo has separado, tapas y dejas reposar unos 5 o 7 minutos, 10 minutos como mucho. Taparlo es importante porque si no se escapan los compuestos que son más volátiles y que son los que aportan el aroma y también parte de los beneficios. Después cuelas esto y listo. También podéis añadir un poco de limón o de miel, pero esto no es obligatorio. Fresco seco. Ambas opciones valen. El romero fresco tiene más aroma, pero el seco está más concentrado. Si usas el romero fresco, pon un poquito más. Y lo más importante, ¿qué puedes esperar de todo esto? Pues una infusión bien hecha no es un remedio inmediato ni un concentrado farmacológico. Es simplemente una forma suave, progresiva y respetuosa de apoyar las funciones del cuerpo. Si esperas cambios radicales en 2 días, te vas a frustrar, pero si lo tomas con constancia, como parte del estilo de vida saludable, pues sí que puedes notar mejoras en la digestión, el descanso o en la claridad mental. Y lo que hay que recordar es que si el té de romero no huele a nada, probablemente no te va a hacer nada. Después de las preguntas frecuentes, explico el momento del día en que conviene tomarlo y si es mejor a diario, por semanas o con pausas. ¿Qué otras formas de uso medicinal tiene el romero? Hasta ahora hemos hablado del té, de la infusión, pero el romero no solo se usa en forma de infusión, tiene otras formas de uso tradicional y también tiene algunas aplicaciones modernas. Aunque, como siempre, conviene saber para qué sirve cada una y qué precauciones hay que tener. Vamos con un repaso rápido y claro. Son 4 principalmente. En primer lugar, el aceite esencial, que está muy concentrado y no se debe ingerir sin supervisión profesional. Pero aplicado por fuera y diluido con otro aceite, lo que llaman aceite portador, es útil. ¿Para qué se usa? Para aliviar dolores musculares, para mejorar la circulación en las piernas o incluso como estimulante del cuero cabelludo. En segundo lugar, extractos o tinturas de romero. Estos sí concentran los principios activos en dosis más potentes. Se usan en fitoterapia, pero requieren también supervisión profesional. En tercer lugar, baños o compresas con romero. Se preparan con una infusión muy concentrada para relajar los músculos y aliviar dolores articulares o activar la circulación. En cuarto lugar, en la cocina. Usar el romero como condimento pues no solo es seguro, sino también es una forma suave de recibir sus beneficios sin necesidad de complicarse demasiado. No todo lo natural es inocuo, empieza siempre por lo más sencillo, como la cocina, o en forma de infusión, que sería una forma simple de utilizarlo y obtener beneficios. Ahora voy a pasar a responder las preguntas que se suelen ver con más frecuencia en vídeos y foros sobre el romero y la infusión de romero. Como por ejemplo, ¿se pueden tomar todos los días estas infusiones? Si hay que descansar y qué pasa si estoy tomando medicación. Entonces vamos a las preguntas frecuentes, una por una. En primer lugar, ¿se puede tomar té de romero todos los días? En general, sí que se puede, si lo usas como una infusión suave, 1 o 2 tazas al día, y no tienes algún problema médico especial. Pero eso no significa que debas tomarlo sin parar durante meses.
Igual que no comes lentejas todos los días del año sin parar, tampoco necesitas tomar la misma infusión de la misma planta a diario siempre. Una buena práctica es tomarla durante 3 semanas seguidas y después descansar una semana, o alternar los días, sobre todo si lo usas como prevención y no como un apoyo puntual a alguna enfermedad que estés teniendo. Un punto importante de esto es que los estudios que muestran efectos beneficiosos del romero, como por ejemplo los que citan mejoras en la memoria o efectos antioxidantes potentes, se han hecho con extractos estandarizados. Eso significa que es una versión concentrada del romero, no es el té o la infusión que preparas en casa. La infusión es más suave y el efecto también es más suave. No es lo mismo un café descafeinado que un espresso triple, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay que hacer pausas con el té de romero o puede perder efecto? No es que pierda efecto como un antibiótico, por ejemplo, como algunas personas dicen, pero sí que es bueno variar y no sobrecargar el organismo con una sola planta, especialmente si tomas otras hierbas o suplementos. Es decir, lo que he comentado antes de hacer pausas de vez en cuando y combinar está bien. ¿Qué dosis es segura? Pues normalmente una cucharadita de hojas secas o una ramita fresca por taza, como he comentado antes, en 240 mililitros de agua. Esto sería suficiente. Se deja infusionar 5 o 7 minutos en agua caliente sin hervir directamente las hojas, porque si no destruirías los compuestos volátiles. ¿Es mejor usar romero fresco o seco? Pues ambos sirven. El romero fresco tiene más aroma, el seco está más concentrado, y si usas fresco puedes utilizar un poco más. Eso sí, asegúrate de que no tenga pesticidas ni químicos si recoges este romero tú mismo. ¿A qué hora es mejor tomar la infusión de romero? Pues depende del objetivo. Si se usa para concentración, mejor tomarlo por la mañana. Si se usa para la digestión, justo después de comer. Si es para relajarte por la noche, puede irte bien, salvo que notes que te activa, como le pasa a algunas personas y antes he comentado. Has de ver qué es lo que te va mejor, qué es lo que te va peor y cómo reacciona tu cuerpo. ¿Puede tomar todo el mundo el romero? No, sobre todo los extractos que están más concentrados. Pero también hay que ser prudente con las infusiones de romero. Si estás embarazada, en periodo de lactancia, si tienes epilepsia, hipertensión mal controlada o estás tomando anticoagulantes, mejor consultar con tu médico o con un médico especialista en fitoterapia. También puede interactuar con medicamentos como por ejemplo antidepresivos, los medicamentos que se usan para regular la presión arterial o algunos fármacos que se metabolizan en el hígado. El romero puede afectar a las enzimas del hígado que se encargan de procesar medicamentos y eso en algunos casos podría alterar su efecto. Además de esto, hay que tener en cuenta que puede tener un efecto suave sobre la presión arterial. En algunas personas con presión baja podría bajarla un poco más y darles mareos, o en personas con hipertensión podría actuar como un vasodilatador leve, es decir, aumenta el volumen o el diámetro de los vasos sanguíneos y esto puede ser positivo porque pasa mejor la sangre y baja la presión. Dependerá del caso, habrá que valorarlo. Por eso, si tomas medicación para la presión, lo mejor es consultarlo por si acaso esto potencia el efecto. ¿Puedo combinar el romero con otros remedios? Depende, no mezcles muchas plantas y saber bien cómo actúan juntas. A ver, si ya estás tomando infusiones de valeriana, de manzanilla, de tinco o algo para dormir o para concentrarte, pregunta antes, infórmate, porque a veces lo que pasa es que las plantas se potencian entre ellas, pero otras veces se contradicen y podemos buscarnos problemas. Y si tengo problemas hepáticos o renales, ¿qué pasa con el romero? Pues el té de romero puede ayudar al hígado, ya lo hemos comentado, pero no es un tratamiento médico. En personas con insuficiencia renal avanzada o con hígado muy dañado, mejor consultar antes de incluirlo. Esto es sentido común. ¿Tiene efectos secundarios el romero o el té de romero? En dosis normales, que hemos comentado por aquí, es raro, pero tomado en exceso o muy concentrado en extractos podría provocar náuseas, irritación gástrica o, en casos puntuales, alteraciones de la presión arterial. Y por cierto, lo que he comentado antes sobre el aceite esencial de romero, no es lo mismo que el té, es decir, que no se debe ingerir sin supervisión médica y mucho menos sustituir la taza de té por gotas de aceite esencial. No hagas eso. Como has visto, el té de romero no es un milagro, pero tampoco es humo. Tiene compuestos interesantes, puede ayudarte con la digestión, el estrés, la memoria e incluso darte un pequeño impulso antioxidante. Pero todo esto si lo usas bien y sin esperar que el romero, que esta planta, te cure
todo. Lo podríamos comparar con tener un buen aliado que no hace el trabajo por ti, pero sí que te acompaña, te apoya y si lo tratas con respeto, te puede incluso sorprender. Así que si decides probar el romero, hazlo con cabeza, prepáralo bien, observa cómo te sienta y sobre todo escucha a tu cuerpo. Esto es sentido común. Y si este vídeo ha sido útil, puedes hacer 3 cosas. Una, compartir el vídeo con alguien a quien creas que le vendría bien saber de estos temas. En segundo lugar, dejarme un comentario, me dices si ya tomas té de romero, qué te ha funcionado o qué dudas te quedaron, si hay alguna cuestión que quieras preguntar. Y en tercer lugar, si quieres seguir explorando este tipo de temas, te dejo por aquí otro vídeo donde analizo con lupa un famoso remedio de 1 al día que todos repiten y te cuento que sí, que no y que falta en todo este tema. Gracias por quedarte hasta el final, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.